Antes que nada, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Luis Manuel Aguana y formo parte de la Alianza Nacional Constituyente Originaria, ANCO. La intención de esta presentación es dar a conocer a los venezolanos, de una manera amplia y general, nuestro proyecto El Gran Cambio, su origen y su propósito, así como el por qué creemos que es necesaria una discusión seria acerca de nuestra naturaleza como Estado federal descentralizado, así como de la manera en cómo están estructuradas las relaciones de poder en Venezuela y las razones por las cuales sostenemos que deben ser modificadas en el pacto fundamental entre gobernantes y gobernados en nuestro país. El proyecto del Gran Cambio fue ideado como una reflexión profunda relativa al desarrollo futuro del país, en especial en esta época que augura cambios importantes para Venezuela. Les contaré un poco acerca de mi persona para aquellos que aún no me conocen. El proyecto del Gran Cambio es fundamentalmente una propuesta de desarrollo. Ese ha sido mi esfuerzo dentro de ANCO desde antes de realizar mi doctorado en estudios del desarrollo, donde mi perspectiva giró inicialmente en torno a la tecnología y los derechos humanos. Desde hace más de 10 años, cuando me topé con el proyecto del ingeniero Enrique Colmenares Finol, he estado profundizando técnica y políticamente esta propuesta conjuntamente con un destacado grupo de venezolanos dirigidos por el ingeniero Colmenares. Y a partir del año 2016, desde que fundamos ANCO, he estado presente en las redes sociales abundando sobre esta propuesta a los venezolanos y los invito a profundizar en ella a través de mi blog TICS y Derechos Humanos, en donde encontrarán decenas de artículos escritos y videos explicativos. Pero entremos de lleno al tema. Mucha de nuestra propuesta es conocida por un asunto que ha sido sensible para todas las regiones de Venezuela: la descentralización. Desde que Hugo Chávez Frías arribó al poder en Venezuela, se desmontó aceleradamente la descentralización política alcanzada durante los 40 años de gobiernos democráticos en Venezuela, razón por la cual mucha de la ruina de nuestras regiones se debe a este retroceso. Pero la descentralización o el proceso que comenzó en los años 80 en Venezuela no hubiera bastado, como lo veremos más adelante, y es por eso que precisamos entender por qué esa aspiración descentralizadora es tan honda para el pueblo venezolano. Venezuela nació descentralizada. Está en nuestra Carta de Nacimiento en 1811 como nación independiente y por la cual los venezolanos de ese entonces pagaron con su vida esa propuesta. De hecho, nuestra Constitución es la primera del mundo hispánico que adopta una forma federal de Estado. El Libertador la critica fuertemente en 1812 en el Manifiesto de Cartagena, indicando con razón que era, y cito, un sistema improbado como débil e ineficaz, fin de la cita, porque efectivamente era muy nueva esa forma de Estado y no se había probado suficiente, y menos para países como los nuestros tan indisciplinados. Y eso era cierto. Habían pasado apenas 25 años desde 1787, cuando fue aprobada la Constitución de los Estados Unidos, que fue el modelo para los constituyentes de 1811. Pero, ¿qué es una federación? Una de las mejores definiciones nos las da uno de los redactores de nuestra Constitución de 1961, Ambrosio Oropesa, que en 1960, en un discurso ante el Congreso, la definió como, y cito, la coexistencia en un mismo ámbito territorial y humano de dos soberanías, la que se integra en el Estado o gobierno federal con jurisdicción en todo el territorio y sus habitantes por renuncia de una parte de sus facultades de los Estados miembros, y la que estos se reservan para ser ejercitada autonómicamente en un espacio más limitado y sobre las personas que lo habitan. Fin de la cita. Esta definición es la base sobre la cual descansa nuestro proyecto. Existe una jurisdicción federal y otra estadal que coexisten, y la estadal es autónoma por definición. Pero, aunque la Constitución de 1811 debió respetarse, ese concepto federal jamás se cumplió en Venezuela, y la Constitución de 1811 era una especie de corsé que no permitía gobernar al país. Una supuesta federación con una capital que comprendía lo que hoy son los estados Falcón, Lara, Yaracuy, Cojedes, Portuguesa, Guárico, Carabobo, Aragua, Miranda, La Guaira, Antigua Vargas y el Distrito Capital, era imposible de concebir con los deseos de poder de los caudillos de otras provincias más pequeñas. Sin embargo, las 7 que firmaron aceptaron eso. Miren ustedes solamente la provincia de Caracas en 1810, previo al constituyente de 1811. Se intenta entonces dividir la provincia de Caracas, tal y como lo menciona Bolívar en el Manifiesto de Cartagena, pero fue un fracaso. Se desencadenaron los demonios.
y se despertó, y cito, una enconada rivalidad en las ciudades y lugares subalternos contra la capital. Fin de la cita. De allí partió el encono de Bolívar, indicando que si hubiese existido un gobierno sencillo, hubiésemos alcanzado antes la libertad, refiriéndose a que requería un proceso de centralización para poder conducir la guerra con el Imperio Español, que siguió luego de declarar la independencia, pero concedió al final que el sistema federal era el mejor sistema, pero el más opuesto a los intereses de los recientes estados liberados. Y esta es la historia de la razón por la que Caracas sigue siendo lo que es: asiento principal de los poderes públicos, no se paran los servicios, agua, luz, alimentos, así el resto del país se lo lleva el demonio. Caracas sigue siendo el eje que decide, que va para cada región, estableciéndose como el centro del poder político y económico del país. Ya veremos por qué eso tiene consecuencias. La primera consecuencia es que el país necesita para eso un jefe, y ese es el presidente de la República, señalado así desde la primera Constitución venezolana a partir de nuestra separación de la Gran Colombia. Ese jefe o presidente de la República es cabeza del Poder Ejecutivo, y todas las constituciones a partir de allí le garantizaron el control de las armas y el dinero. Al ser la Constitución el pacto fundamental entre gobernantes y gobernados, hay un defecto estructural en ese pacto. El presidente es el que decide y el resto de nosotros dependemos en alto grado de las decisiones e intenciones, malas o buenas que tenga. Y eso trae una consecuencia perniciosa. Nadie buscará nuestro bienestar, sino ocupar a como dé lugar esa posición. En otras palabras, nosotros al elegir un presidente le entregamos una patente de corso para hacer lo que quiera con lo que es de todos. Y he aquí otra consecuencia: la distribución desigual de lo que es de todos, establecido por la Constitución. En el 2016, el gobierno central administró a su real saber y entender el 81,61% del presupuesto nacional, dejando 14,71% para la administración de los estados y el 3,67% para la administración de los municipios. Esos porcentajes no han variado significativamente en todos los presupuestos desde que existe la figura del situado constitucional. Ese desbalance afecta aterradoramente la calidad de vida de los ciudadanos que viven fuera de Caracas. Veamos un estudio de la Asociación Civil Primer Poder del año 2006, que cito textualmente. El presidente de la República entre 1958 y 1998 tenía responsabilidad directa sobre más del 80% de las políticas de Estado y sus respectivas áreas operativas de control y servicio. Todas sumaban 230 de las 279 responsabilidades que correspondían al Estado Nacional, sin olvidar un total de unas 500 empresas e institutos autónomos bajo la tutela presidencial. A partir de 1999, el régimen castrochavista trasladó paulatinamente el control absoluto del presidente sobre el 100% de las responsabilidades estatales, agregando otras 22 para totalizar 317. Una sola persona tiene la responsabilidad directa sobre el diseño de 103 áreas de políticas de Estado, más 105 áreas de controles estatales, 109 áreas de servicios estatales, sin olvidar un total de unas 5.000 empresas e institutos autónomos bajo la tutela presidencial, 10 veces el estimado de 1998. Fin de la cita. El presidente se lo lleva todo. Y ahora con la Constitución de 1999 no solo se lo lleva todo, es un tirano constitucional con decisión directa acerca de los ascensos de los altos oficiales de las Fuerzas Armadas que antes hacía el Senado de la República. De cambiar el actual régimen, los venezolanos debemos ir urgentemente a un cambio del pacto entre gobernantes y gobernados. De allí que volvamos al inicio. Es necesario descentralizar. Pero ahora eso, en palabras del constitucionalista Alan Brewer Carías, y cito, requiere una modificación constitucional que reformule el esquema de nuestra forma de Estado y establezca un Estado descentralizado tomando como base la federación. Fin de la cita. Pero en la Constitución de 1999 se nos plantea una disyuntiva. Brewer Carías indica que o terminamos de centralizar la Constitución, que ya de por sí es centralista, creando de una vez el Estado unitario, o establecemos una federación verdadera, pero lo que no puede ser es que tengamos federalismo a media. Eso va en contra de nuestras aspiraciones de desarrollo regional
político y económico. Entonces, queda claro hasta aquí que hay que cambiar el modelo político establecido en la Constitución actual, dándole un vuelco a todo lo que se ha venido haciendo desde 1830 en materia constitucional. Pero nadie que haya gobernado Venezuela o que tenga aspiraciones de poder quiere hacer eso. A los partidos políticos les ha ido muy bien hacerse con el poder y enriquecerse de él, porque la estructura del pacto fundamental así lo establece. Y la única manera de cambiar esa estructura es a través de un proceso constituyente. Nuestro planteamiento no es un programa de gobierno para ningún presidente, es una propuesta para cambiar el sistema político y las relaciones de poder del Estado existente. Y eso pasa por distribuir el poder, descentralizándolo. Creemos que esta es la única manera de lograr el despegue del país para las nuevas generaciones de venezolanos. Una vez cambiado el sistema, entonces vendrán los gobiernos federales, estadales y municipales a plantear sus programas de gobierno, pero basados en unas nuevas reglas con base a una nueva estructura política del país, discutida en el seno de una constituyente. El gran cambio es la propuesta para esa nueva estructura política. Nuestra propuesta está basada en la obra del ingeniero Enrique Colmenares Finol, ex ministro del Ambiente, profundo conocedor de la realidad político-territorial del país. Su título es El Delirio Manifiesto, Venezuela, Política, Región y Ciudadanía. El gran cambio es la materialización de esa obra y lo titulamos El Gran Cambio, una propuesta para refundar a Venezuela. El documento completo de esta propuesta se encuentra en el blog de ANCO, que lo pueden encontrar fácilmente en las redes. ¿Cuál es el planteamiento de fondo? Un gran cambio. Llevar el poder político y económico a las regiones del país a través de un cambio constitucional. Y a través de ese cambio, el poder centralizado no distribuirá a su discreción la riqueza, sino que las regiones tendrán lo que les corresponda para generar la suya. Esto es, que creen riqueza a partir de sus propias potencialidades locales. De esta manera, el sistema político no buscará hacerse el botín del poder, sino que tendrá la responsabilidad de coordinar un sistema federal controlado por un parlamento, cuyos representantes representen realmente a los ciudadanos. Este nuevo esquema acercará más el poder al ciudadano. Bien, luego de fundamentar históricamente el federalismo en Venezuela, el proyecto parte de los elementos fundamentales que componen el Estado, esto es, la población, el territorio que ocupa esa población y el gobierno que se dan los ciudadanos en ese territorio. Como veremos más adelante, en Venezuela han existido y se ha profundizado en los últimos 20 años un desorden político-territorial de importantes magnitudes, por lo que el proyecto El Gran Cambio propone para cada estado una nueva distribución político-territorial basada en la obra del ingeniero Enrique Colmenares Finol, más acorde con las actuales necesidades de la población y que se acople con las potencialidades de desarrollo local en cada parte del país. Asimismo, el proyecto propone una nueva distribución de responsabilidades para cada uno de los niveles del gobierno, ya sea federal, estatal o municipal, y en cada una de ellas para cada una de las ramas del poder público, ejecutivo, legislativo y judicial, estableciendo nuevas responsabilidades basadas en la autonomía de los estados, bajo el criterio de acercar lo más posible el poder a los ciudadanos, que es en donde hacen la vida las personas, esto es, en los municipios. Esta manera de enfocar el país requiere de cada estado el desarrollo de una propuesta acorde con su verdadera situación poblacional, acordada y aprobada por sus propios ciudadanos. Esta propuesta debe ser consona con las potencialidades de cada región-estado. El proyecto de cada estado es único y requiere de una propuesta acordada con sus fuerzas vivas, asumiendo que una vez lograda la autonomía política, financiera y administrativa a través de un proceso constituyente, la respuesta debe ser un inmediato desarrollo económico. Esa propuesta deberá ser elaborada y discutida con las fuerzas vivas de cada estado a los fines de la convocatoria a una constituyente estadal, cuya convocatoria sería aprobada en un proceso constituyente originario nacional. En el proyecto de cada estado se establecería el modelo de desarrollo que más les convenga de acuerdo a su perfil económico, histórico y cultural, que deberá ser plasmado en la propia constitución de cada estado,
que deberá ser aprobado por su población. Esto le dará sentido de ubicación a cada constitución estadal, que ahora son letra muerta para los estados. El proyecto propone inicialmente una actualización y reorganización de los actuales municipios y la recomposición territorial de las capitales de los estados, comenzando por la capital del país, Caracas. Esta propuesta se encuentra en la obra del Coordinador Nacional de ANCO, el ingeniero Enrique Colmenares Finol. Como referencia del atraso y desactualización del país en materia municipal, les presento un cuadro de la situación municipal en algunos países que, teniendo muchísimo menos territorio que Venezuela, destacan por el elevado número de municipios. Es notorio el caso de Colombia, que teniendo aproximadamente 200.000 kilómetros cuadrados más de territorio que nosotros, nos triplica en el número de municipios para atender la calidad de vida de su población. Pero las distorsiones de la población en el territorio de Venezuela no tienen comparación. Nunca se ha tomado en cuenta un ordenamiento territorial y poblacional seriamente en Venezuela. El ejemplo lo presento en este cuadro, que muestra casos como el de la parroquia Sucre, popularmente conocida como Catia en Caracas, que tiene 345.944 habitantes. Esto es 22.779 habitantes más que el estado Cogede, que tenía 323.165 habitantes según el censo del 2011. O el del municipio Sucre del estado Miranda, que tenía 600.351 habitantes, esto es 108.741 habitantes más que el estado Nueva Esparta, que tenía, a su vez, 491.610 habitantes según el censo del año 2011. La parroquia El Valle de Caracas, en el 2011, tenía más habitantes que Chacao y El Hatillo juntos, siendo ambos municipios, y ahora ya ni siquiera es parroquia porque estas fueron eliminadas. Todo esto amerita una revisión profunda. No es posible para ningún nivel de gobierno dar servicios de calidad básicos a la población, como electricidad, agua, seguridad, salud, vivienda, transporte, etc., en estas condiciones, independientemente de su orientación política. Estas cifras, por supuesto, deben haber cambiado luego del éxodo masivo de la población en los últimos años, por lo que urge la realización de un nuevo censo no distorsionado de la población. Por lo pronto, exponemos el grave problema y proponemos una solución, comenzando por convertir las antiguas parroquias en municipios para luego ir adecuando sus poblaciones. Estas razones nos llevan a concluir que lo primero es municipalizar el país en toda su extensión, examinando estado por estado. Solo así se pueden enfrentar adecuadamente los problemas de calidad de vida de la población, al tener los municipios dimensionados a una escala humana: seguridad, vivienda, educación, salud, transporte, dándole al municipio las competencias políticas, administrativas, financieras necesarias para darle calidad de vida a los ciudadanos. Y es el fundamento principal que transfiere el poder político al ciudadano. Es por eso que ANCO ha insistido tercamente que ninguno de esos problemas se resolverá cambiando un alcalde, un gobernador o un presidente si no se cambian las estructuras políticas sobre las cuales operan. Eso solo se logra a través de una discusión abierta de este problema en una Asamblea Nacional Constituyente. La lectura a fondo del proyecto abunda en los cambios que hay que realizar, destacando como fundamentales la distribución del poder que ahora goza el Poder Ejecutivo y el Presidente de la República en los estados y municipios, la restitución de la representación de los estados en el Parlamento y su función de control de las Fuerzas Armadas, establecer de inmediato las autonomías federales de los estados y municipios y la creación de un nuevo pacto federal, replantear la situación federal de los estados a través de sus propias constituciones para que ellos definan cuántos y en qué territorios deben estar sus municipios. Cada estado deberá aportar a un fondo federal establecido en el pacto que sostenga servicios comunes a toda la República, como las Fuerzas Armadas y el Servicio Exterior. Pero el verdadero cambio es lo que yo he llamado invertir la pirámide del poder en Venezuela. Esto se explica en esta lámina. Se invertiría la distribución actual que goza el Poder Ejecutivo y el Gobierno Central al disponer del 80% de los ingresos del país. Ese porcentaje iría ahora a los municipios y luego a los estados. Ese ingreso sería el motor para el arranque del desarrollo regional y el aprovechamiento de las potencialidades de cada estado o región. Cada estado decidiría qué hacer con sus recursos en función de la autonomía que ganaría.
Ya hemos indicado que cada estado propondrá su propio proyecto del Gran Cambio para su estado, con una propuesta de cambio político territorial. De acuerdo al proyecto, se considera de manera unívoca el estado como región y se propone la creación de la figura de provincia, conformada por la agrupación mancomunada de municipios continuos territorialmente, con similares condiciones físico, naturales o de hecho de producción y desarrollo integral, surgiendo como una novedosa e imprescindible figura político-territorial. Estas provincias agrupan municipios afines. Debo señalar que de ninguna manera esta propuesta está escrita en piedra. La propuesta político-territorial contenida en el texto del ingeniero Colmenares Finol y en el proyecto es una primera aproximación y borrador que deberá ser sometida a la consideración de los estados y de acuerdo a la propuesta que ellos presenten se irá modificando de manera coordinada. Ahora bien, en este punto ustedes se preguntarán, ¿cómo llegaremos a estos cambios? Y la respuesta es solo una, convocando al dueño de la soberanía. Eso es lo que ha venido impulsando Anco desde su creación. Hay fundamento constitucional para eso, como se indica en la lámina en estos artículos constitucionales. Sin embargo, en la actualidad, de acuerdo al actual panorama político, esto no es posible con el actual régimen en funciones. De allí que esta convocatoria solo pueda tomar dos caminos. Uno, que el constituyente sea convocado por un presidente de la República que surja posterior a la salida del régimen y esa convocatoria deberá ser aprobada previamente por el pueblo, así como las reglas que han de seguirse o bases comiciales a través de una consulta popular. Y dos, que el constituyente sea convocado por el pueblo venezolano a través de los mecanismos previstos en la Constitución. Las reglas que han de seguirse para esa elección constituyente o bases comiciales deberán ser aprobadas igualmente por el pueblo en consulta popular. En ambos casos, ANCO tiene una propuesta de bases comiciales realizada sobre la base de la participación de todos los sectores y la elección de los constituyentes bajo la regla de la representación proporcional, cosa que no ocurrió en 1999. Pero la clave fundamental para hacer efectivo esto último son los ciudadanos conscientes, convencidos de la necesidad perentoria de un cambio estructural. Hemos repetido que se puede realizar una constituyente sin un proyecto, pero un proyecto como el Gran Cambio no se puede hacer sin una constituyente. No estamos proponiendo un programa de gobierno para ningún candidato. Esos programas saldrían de los partidos que se postulen una vez que se hayan realizado los cambios. Si no existiera un proyecto como el Gran Cambio, habría que inventarlo, si deseamos que comience una nueva etapa en la vida de los venezolanos con desarrollo y crecimiento económico, después de esta catástrofe que hemos sufrido por más de 20 años. Esperamos que los ciudadanos estén de acuerdo en hacer ambas cosas, un proyecto constituyente de carácter originario y un gran cambio para Venezuela. Muchísimas gracias. Dejaré unos segundos los contactos de ANCO y nuestra página en la web para su correspondiente referencia. De nuevo, muchísimas gracias por su atención, esperando verlos en una próxima oportunidad, esta vez presencialmente.